Hola a todos, hola a todas, gracias por venir también a la gente que está acá con nosotros. En otro Viñetas del Fin del Mundo hoy día con nuestro invitado, el guionista Gonzalo Ollanedel. A quien ustedes ven muy serio ahí, pero yo he podido verlo en otras circunstancias no tan serio. Oye, voy a leer aquí una pequeña biografía tuya. Gonzalo Ollanedel, Viña del Mar, 1975, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso, creador de El Viudo, ha escrito Fin del Luto y La Cueca del Manco, junto a los guiones para las novelas gráficas Ejército de Dios, Nuc o Niuk, La Ciudad Salvaje y el libro Máscaras, el héroe mítico en los universos narrativos. Gonzalo Ollanedel, contigo ya he tenido la oportunidad de entrevistarte al menos 3 veces, creo yo, ¿no? 2, esta sería la tercera. Esta es la tercera. Perfecto. Oye, Gonzalo, primero quiero hablar de los trabajos de historieta tuyos para luego terminar hablando del libro por el cual yo te invité ahora, que es Máscaras, que se editó a fines del año pasado, ¿no? En octubre. En octubre de 2016. Se lanzó la primavera del libro. Editado por Dojitia, Máscaras, el héroe épico en los universos narrativos. Gonzalo, periodista. ¿Por qué un periodista empieza a interesarse por el mundo de la historieta? ¿Cómo llegas a convertirte en un guionista de historietas? ¿Fue fortuito? ¿Siempre lo deseaste? Mira, la verdad hay que empezar con el hecho de que habría que preguntarse primero por qué soy periodista. Para mí, en realidad, el periodismo fue una forma de intentar abrazar el montón de intereses que uno va acumulando. Y como yo era más o menos impaciente en esa época, quise una carrera que me sirviera poder abarcar todos los intereses que tenía, desde lo que más me gusta, que son las historias y escribir. Claro, la escritura. ¿Es habitual eso de que gente que le gusta escribir se convierte en periodista, pero con el tiempo vuelve a convertirse en lo que quiso primero, ser escritor o escritora? Deviene, finalmente. Es una conversión súper común dentro de las aulas. De hecho, hay mucho profesor que te dice que si tienes interés por escribir, mejor no hagas periodismo porque te va a terminar mutilando la forma de escribir. ¿Y tú crees que sucedió a ti o en otros casos ha sucedido? ¿Que te mutilas? Bueno, yo creo que con los experimentos de gente como Tom Wolfe o Hunter Thompson se puede llegar a una síntesis. Ya yo lo intentaron con el nuevo periodismo. Creo que abordando un estilo quizá más directo como el de gente como Kenny O'Toole, como John Fante, se puede todavía ser descriptivo, y la novela policial también lo presenta. La novela policial es muy buen ejemplo de eso. Oye, ¿qué crees tú entonces, si no te mutiló, qué cosas te entregó el periodismo como herramientas que te han servido después para escribir estos libros de historieta y este otro libro de ensayo? El rigor, la capacidad de síntesis, el interés de ser lo más veraz posible. En casos como El Viudo, que está ambientado en los años 50, tener la paciencia para investigar y ser lo más fiel posible a la época y intentar darse el mínimo de licencias en ese caso. Eso te lo da el periodismo. También el cuidado que se tiene que tener a la hora de escribir, de redactar y estar informando en el caso de Máscaras por encima de dictar cátedra o ser pomposo. Claro, comunicar información rápida, eficiente, sencilla, en lugar de estar así y ojalá entretenida. Claro. Oye, ¿cuál fue la primera? Aquí tenemos en la mesa varios de los trabajos que tú has realizado junto a otros dibujantes chilenos y chilena, porque aquí está también uno de la Jimena Rodríguez. 2 de la Jimena. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste en historieta? El primer trabajo en historieta que yo hice, digamos, publicado, ya que cabros chicos, yo pasaba las vacaciones de verano dibujando historietas y completándolas, que las hacía en mi casa y eran para mí. Pero el primero con el cual yo me atreví a saltar fue El Viudo del año 2012, que lo publicamos online. Claro. Que fue la historieta Fin del Luto, que contaba con dibujos de Rodrigo Campos y tintas de Cristian Dokolomansky. Se realizó online para luego sacar una versión fanzine que no tenemos acá. De un tiraje muy pequeño. Yo creo que tengo esa en mi casa. Yo tampoco la tengo. Pero entonces digamos que El Viudo, que es este personaje, este es el primer trabajo en rigor. No importa cuál materialmente, pero el personaje, digo. Claro, El Viudo, que tiene estas 3 ediciones, más la otra online, que todavía se puede leer online o ya no. Creo que todavía se puede, sí. Entonces aquí tenemos El Viudo, este personaje, ¿no? Del año, la década del 50 aproximadamente. 1954. Para ser más exactos, ¿no es cierto? Es un hombre que utiliza este antifaz, es un tipo que tiene recursos, pero que también decide convertirse en una especie de justiciero, ¿no? ¿De qué se trata principalmente El Viudo? Para quienes van a ver este video y no lo conocían hasta hoy. Bueno, para mí los años 50 son tremendamente interesantes en la historia de Chile porque no se reseñan con mucho a su edad.
Ocurre que en los 60 hablamos del Mundial 62, de la nueva ola, y en los 40 tenemos el tema del fin de los radicales. ¿Ya? Pero sucede que en 1950, que es una etapa tremendamente interesante para el desarrollo de Chile en el siglo XX, suele haber un agujero y de falta de interés. Siendo que fue la época de la migración campo-ciudad, siendo que fue la época también del alzamiento de nuevas ideas políticas y también de cierta renovación tecnológica en este país, donde literalmente una ciudad como Santiago tenía el Hotel Carrera, que era de primera línea en esa época, mientras en su periferia se rodeaba de poblaciones callampas. Hubo muchos contrastes y muchos avances. Además, como alguien dijo por ahí, los 50 vienen a ser la era pulp de Chile, como fue los fines de los años 20 en Estados Unidos. Bueno, a partir de lo que dices, y yo lo hemos hablado en otras ocasiones, el Viudo también toma elementos de la historia del país. Ese es un cómic histórico ni documental, que no es su propósito, sino que es una historieta de aventuras. No obstante, también recoge elementos que acontecieron efectivamente en Chile, o objetos que a ti te gusta, ¿no es cierto?, mencionar: el auto, el cigarrillo especial, la obra de teatro, la actriz, el político, aparecen en las páginas del Viudo. Y varios acontecimientos de la época. Sí. Por ejemplo, en el caso de Fin del Luto, hay una referencia a Manco Varela, que fue uno de los asesinos seriales más importantes que tuvo Chile, conocido en todo el país como el Viejo del Saco también. Sí. En el caso de la Cueca del Manco, la revuelta que hay por el alza del pasaje. Sí, famosa. Hay un contraste grande con ella al respecto. Y hay varios guiños a personajes históricos que puse en Las Copas del Diablo, pero ya relativo, por ejemplo, Funeral de Gabriela Mistral, que ocurrió por entonces. Por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué hacer ese? ¿Por qué no bastarte con ambientarla en un Santiago común y corriente, ¿no?, que la gente reconoce como Santiago por algunos hitos de algunos edificios, con este personaje de aventura? ¿Por qué ahondar más? ¿Por qué darle ese otro espesor? Para mí la historieta no viene a ser un fin, sino que viene a ser un medio. ¿Ya? Yo lo considero tan valioso como escribir una novela o filmar una película. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese vehículo en rescatar nuestro patrimonio? El patrimonio reciente se olvida con demasiada facilidad y no se le toma tan en serio. Chile tiene mucha historia, no hay necesidad de seguir mirando como en los 80 Argentina o Estados Unidos. Hoy en día, de hecho, hay un revival, una suerte de moda por el Chile secreto, por la cantidad de historias que nosotros vamos guardando. Y hay historias más pequeñas, hay historias un poquito más triviales, pero que van conformando eso. Y gente que siempre ha estado interesada en verlas. ¿Por qué no aprovechar este vehículo en hacerlo? ¿Por qué te gusta eso? Porque yo sé que en tu trabajo, en todos tus trabajos y en ti mismo, ¿no es cierto?, en lo que tú lees o investigas, antes incluso me imagino de hacer historieta, está este gusto por el pasado, por Chile principalmente, por la ciudad, por los pequeños elementos que conforman ese pasado. ¿De dónde viene ese gusto? Probablemente de, haber sido cabros chicos en los años 80, donde se leía mucho libro antiguo, no había mucho acceso a los libros, tampoco había tanta profusión de cultura nueva dentro de la vagón cultural que vivíamos. Y yo antes solía decir que en los años 80 la cultura se conseguía en el mercado negro, y lo digo sin exagerar. En mi casa, claro, yo creo que recién el primer relato de ficción que leí con interés fue El gato negro de Edgar Allan Poe. Pero antes de eso, yo desde chico lo que más consumía eran almanaques mundiales, diccionarios de mitología, fascículos de enciclopedias. Y a mí siempre me interesó aprender. Entre ellos había en la casa un par de libros de historia de Chile, y me parecía muy interesante ver la cantidad de datos, la cantidad de curiosidades que habían. Y que en una época en la cual aspirábamos a ser estadounidenses o nos abocábamos frente a los argentinos, por ejemplo, era muy valioso intentar rescatar eso y ver que teníamos esto, que no era mucho quizás, pero era nuestro. Y tienes nuestra identidad. La identidad del completo, la identidad justamente de la moneda de peso liviana, incluso la identidad del café con piernas que vino después, cosas muy chilenas. ¿Cómo, a partir de eso, cómo haces esa selección privada en que disiernes o discriminas entre este hecho, este acontecimiento, este objeto lo voy a incorporar a la historieta y estos no? ¿Hay algún método o algún gusto o cualquier cosa que va apareciendo? Yo creo que es más gusto, porque la idea es intentar evitar lo obvio, el acontecimiento que todo el mundo conoce, el acontecimiento que ya se ha registrado una y otra vez. ¿Ya? Y yo apunto justamente a cosas más pequeñas, a la cosa, no tanto que te cuenta el libro de historia, sino que te contaba el abuelo, que la escuchaba en un bar de viejos, mientras alguien te contaba justamente que ahí alguna vez entró la Maura Monti, por ejemplo.
¿ya? O la Jenny Amonti también. O ese tipo de guiño, la lata de Orange Crush o de Bidú que estaba toda oxidada fuera de un almacén, a mí me habla mucho más de una calle que una versión más correcta que puede tener Walter Miller o Villalobos, por ejemplo. Yo creo que el Chile de la calle es el que se ha olvidado de repente. ¿Lees muchos cronistas de esa época? Es lo posible, hago lo posible por informarme. Pero, por ejemplo, también se puede recoger mucho de una revista como La Vea. Tú sabes muy bien que La Vea originalmente era un semanario sensacionalista policial. Sí, exacto. Y hay un montón, eso es lo otro. Cuando uno era chico uno veía mucho noticiario donde veías que en una población un tipo le había matado al hijo a la señora, ya la señora era el sustento de la casa y simplemente se veía a la señora llorando y después se cambiaba la noticia y hay otra cosa. Sí, pero era interesante lo que apuntas, porque yo recuerdo haber leído la revista Vea cuando muy niño, yo tengo 50 años ya, y recuerdo lo explícita que era. Recuerdo, por ejemplo, mucho un caso de una mutilación de un cuerpo y mostraba en la Vea en portada el cuerpo mutilado, o sea, para que hagamos una idea de... No era un diario como Lun ni La Cuarta, era un diario realmente explícito en violencia. Entonces aparece el tipo tiroteado y las balas ensangrentadas, aparecía en la portada y abundantes fotografías al interior en blanco y negro y muy buenas fotografías. Eso era un diario impactante. Y ahí se van sumando varios detalles. Por ejemplo, el cliché de que el detective siempre ande fumando, que era esencialmente porque el detective de homicidio fumaba para no sentir el olor a cadáver. O el hecho del periodista bohemio que justamente para esperar la primera edición salía del diario con los compañeros, se iba a un bar toda la noche para esperar la primera edición. Ya, pero hay gente que diría que no hace ese trabajo y también va a no tienen, por lo menos el periodista tenía ese pretexto. No, ahora hay gente que lo hace sin pretexto. Oye, entonces el viudo es este personaje que recoge un poco eso. El viudo también es tributario del pulp norteamericano. ¿Qué tiene de pulp el personaje del viudo? Yo creo que esencialmente el ser directo, el evitar un lenguaje florido, el tratar de recoger en varios sentidos a varios de los estratos sociales que había y ser a ratos bien barrebajero. Si tú te fijas, la gente que colabora con el personaje es una secretaría descendiente de inmigrantes, justamente como los que llegaron a Chile y se cuenta la historia de ella, de los años 30. Un abogado lotino que habla justamente de la migración campo-ciudad y un mecánico que se mueve en las poblaciones marginales, que fue la gente que fue construyendo el nuevo Santiago, la nueva metrópoli, y se vio en todos lados. Dentro del pulp hay varias historias que son tremendamente fuertes y tremendamente directas, pues básicamente porque era una suerte de literatura popular. Cuesta decir una época de internet, de Netflix, ya no hablamos de televisión, hablamos de Netflix. Que en esa época leer pulp era la diversión que tenía el trabajador cuando llegaba a la casa. Y por eso había desde el romance, el western hasta el erotismo. Y en ese sentido, rescatar un acercamiento un poquito más directo, un poco de denuncia, pero también bastante menos romántico de lo que podría verse en la época, tiene algo de pulp. Bueno, aquí uno puede ver elementos, recordemos Doc Savage, está The Shadow, personajes mitológicos. Yo creo que aquí en el video tú haces también un homenaje a esos míticos personajes del pulp. Dentro de todo hay algo de eso, claro. Mi gusto por la Spawn verde, sí. Y de hecho un pequeño guiño hay en que sucede que la Spawn anda arriba del Belleza Negra y el vivo anda en la Hormiga, que es esencialmente un taxi argentino. Que ocupa acá en Chile. O sea, está lleno de esos pequeños guiños para los que gustan de eso. Y para los que no, también se van a entretener sin ser capaces de leer eso otro, ¿no? Bueno, por eso esa es la idea también es, porque al final de cada una de las historias viene un glosario intentando explicar un poco lo que viene a ser el conjunto de la historia. Claro, por ejemplo, leemos aquí, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Dice... Página 20, el Jiménez que alude Roca, el personaje, no es otro que Juan Ramón Jiménez, escritor español, autor del Platero y yo y ganador del Nobel de Literatura en 1956. Los cigarrillos particulares de Boquilla Ambré fueron una de las tantas marcas distribuidas por la Compañía Chilena de Tabacos. Y uno va entonces a la página 20 del libro y ahí uno puede ver lo que tú has... Ahora le llaman Easter eggs, le llaman a esta cosa, ¿no? Ahí está esa página. Más rebuscado, antes le diríamos como pequeños guiños al interior de la historia, secretos, claro. ¿No? Ahora se llama Easter eggs, ¿no? Igual sigue siendo bien entretenido armar un juego así. Sí. Muchos lectores del vivo, de hecho, les gusta empezar a ver y empezar a contrastar. Por eso después lo repetimos en... Bueno, y en el 2014 se ganó el premio FIC Santiago al mejor cómic chileno de ese año. Así es. ¿Cuál fue? Este tomo, ¿no? Así es. El viudo de la cueca del manco, de Ollanedel Campos Márquez do Kolomansky. Y esto ha sido editado por Dojitia principalmente, todo el viudo, ¿no?
¿sí? El Viudo. Pero también tú has trabajado con Jimena Rodríguez en este trabajo de Acción Comics, con ideas, ¿no es cierto?, de Claudio Álvarez. Aquí tenemos el trabajo tuyo con Jimena Rodríguez, una dibujante que ha crecido enormemente, ¿no es cierto?, y principalmente al lado de tus guiones, pues, junto con los que ha hecho también para Mitómano Comics, que fueron nuestros invitados de la semana pasada. Aquí hay otro acercamiento también, ¿no? Esta es una idea, no es completamente tuya, pero me imagino que a partir de lo que Claudio te propone, tú, como decimos en chileno, vendes tu pomada también acá. Originalmente Claudio, que es el creador del personaje, preguntó que quién estaba interesado en realizar esta historia de un sacerdote que ya cansado de no tener cómo erradicar lo que perjudica a su feligresía, decide tomar las armas interpretando la palabra de Dios de una manera bastante literal, singular, claro, y en vez de perder la fe, la redobla. Él se autoengaña en muchos sentidos para poder llevar con sus limitaciones justicia a su población, que es una población marginal. Claro, pero en el fondo también me parece interesante que se te haya sugerido a ti participar, porque en el fondo el proyecto se acerca mucho a tu espíritu, creo yo, como escritor. Esto también aquí puede haber estas cosas de las películas setenteras norteamericanas del hombre que hace justicia por su propia mano, ¿no? Charles Bronson, claro. Charles Bronson, por ejemplo, o el primer Clint Eastwood. Así es, pues. Está mucho de eso ahí también, de alguna manera. Y la idea de mostrar que también trae consecuencias, porque algo que pasa mucho con The Shadow, ya que lo mencionabas tú, en los años 30, The Shadow, él era la verdad, él era también la pena de muerte. Él sucede que no tenía ninguna duda, no había planteamientos morales. Tampoco lo había en las películas de Clint Eastwood ni de Charles Bronson. Exacto, en absoluto. Y en un sacerdote tampoco lo hay mucho, en el sentido porque se siente muy inspirado por eso. Claro, pero más paradojalmente que le pase a Shadow o a Clint Eastwood, que le pase a un cura, es más paradojal, ¿no? Porque claro, supuestamente es alguien que debiera defender la vida. Bueno, hemos visto en la cotidianidad casos más terribles de sacerdotes que violan niños. Eso es aún más horrible todavía. Como también tuvimos la Vicaría de Solidaridad en su época, exacto, que justamente intentó llevar justicia de su manera. Era una exacto, época terrible. Pero es interesante también esto, ¿no? Porque también hay un dilema moral acá, hay preguntas. Lo bueno es que Claudio permitió poder desarrollar el personaje por ese lado. Y también yo me siento tremendamente contento del trabajo que hizo Jimena, porque es muy profesional, se envuelve con entusiasmo en cada proyecto. Y es muy cumplidor también, aparte que es talentosa. Sí, muy talentosa, creció mucho. Y después, no bastándote con aquello, volviste a trabajar con ella para Dojitia en este Nuke o Nuke, dependiendo de cómo le dice a la gente, que es esta historia, ¿no es cierto?, de un Chile en el futuro, no, en el pasado en realidad. Como una vez bien dijiste tú, está ambientada en un pasado posapocalíptico. Exacto. Y entonces es la vida de estos jóvenes, principalmente jóvenes, en una ciudad destruida, buscando el amor, buscando la felicidad, buscando el futuro, ¿no? Y me imagino que habrá una segunda parte de esta historia, ¿o no? Mira, originalmente está proyectada para 3 partes. Se ha pedido mucho una continuación. Si bien es una historia completa con final abierto, no hay necesidad de esperar una segunda, pero hay fuerte interés en que se continúe, sobre todo para saber cómo se sigue proyectando este Chile que después de un terremoto que desencadenado por la falla de Ramón o de San Ramón, como le dicen hoy en día, en 1990 destruye todo Chile, ¿no? Y aquí estamos viendo es una suerte de Mad Max también, otro regreso un poco a esos temas, ¿no? Esos personajes ya solitarios, ¿no? Que andan arriba de vehículos viejos, que tienen un resabio de aquello, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que es una película de ciencia ficción ochentera. Barata. Está en Italia. Claro. Está en Italia, donde hacían los refritos. De hecho, la portada por eso hace un pequeño homenaje a estos pósters falsos que hacían los italianos. Claro, y también que acá llegaban en VHS en los 90. Claro, emula un VHS, ¿no? Porque acá dice estreno 24 horas, en los créditos de la portada ustedes pueden ver como créditos de película, ¿no? De los que aparecían en los VHS. Una vez más, esa idea retro, uno te percibe a ti como alguien, no sé cuál es la palabra, no es pegado en el pasado, pero como que ama el pasado, ¿no? Un pasado fílico. Bueno, en realidad el tema de la historia contemporánea es muy importante para mí. No me parece que solamente esté en los libros. Sí. Como lo indicaba Marsh McLuhan en su época, hay una proyección de nuevos medios que están haciendo historia contemporánea y hay que validarla, sea la música rock, sea el cine
o sea la historieta, que van a ser a futuro nuevas fuentes de documentación, más allá del academicismo. Por supuesto. Entonces, quizá mi interés histórico va por ese lado también. Sí, a mí me llama la atención porque creo que esa es una de las marcas de tu estilo, digamos, que siempre hay referencias a los 80s, 70s, 60s, 50s, 40s, ¿no? Pero no entendiéndolo como una época maravillosa ni de jauja, sino que como elementos que hay que estudiar y reconsiderar pensando en el presente, me imagino. Bueno, así es. De hecho, Nook tiene una dualidad dentro del guión, que está la gente mayor que intenta, pese a que allá la forma de sistema social que teníamos no existe en este universo, hay gente mayor que intenta mantenerlo como puede, mientras que los jóvenes se dedican básicamente a vivir el día, porque tampoco saben... No hay futuro. Que es lo que viene, no hay futuro. Efectivamente no hay futuro. O sea, si uno pensara en una sociedad efectivamente, en el no future del punk, sería una sociedad en que efectivamente no hay futuro. Exacto. ¿No? Como ahí, no hay tecnología mayor, solo se usa la tecnología en retro, por decirlo así, no hay nuevos avances, la comida me imagino que se empieza a acabar o que hay que plantar su propia comida, es decir, es un universo diferente con otras reglas. Y por supuesto, y un concepto de inmediatez para la vida, no hay una proyección más allá. Exacto. Y aquí también, para los que lo tengan, dice postales de la ciudad salvaje por Nuke o Nuke, y ahí otra vez volvemos a tener estos pequeños comentarios al final de lo que aparece en algunas páginas, ¿no? Uh-huh. Oye, vamos entonces a tu último trabajo, que no es una historieta, sino que es un ensayo. Una lectura imprescindible, dice acá, para todos quienes deseen conocer los fundamentos de la narrativa de aventuras. Me voy a permitir leer un pequeño fragmento para que vamos... Dice así. Hablas del pulp al comienzo del libro. Dice, la exitosa fórmula se traspasa rápidamente a las historietas, con nueva savia justiciera y profundamente inspirados en sus predecesores, con Buck Rogers, Flash Gordon, Dick Tracy, Mandrake, The Phantom, Sheen of the Jungle o El Príncipe Valiente. Los tópicos se repiten hasta la saciedad y son los mismos que inspiran el panteón de superhéroes, de claras reminiscencias mitológicas y el aún novísimo séptimo arte. Gonzalo, ¿qué te propusiste con Máscaras? ¿Cuál fue tu idea? ¿Cuál fue tu propósito? Máscaras se escribió el año 2004, de hecho. Fue mi tesis universitaria, en parte. Mi propuesta iba intentando proyectar un poco el trabajo que hizo Joseph Campbell, el héroe de las mil caras. Cuando Campbell proyecta la aventura del héroe, el camino del héroe, que es bastante conocido y muy repetido por otros estudios, hay algo que a mí siempre me llamó la atención, era que en esa aventura del héroe, por un lado, se van proyectando ciertos arquetipos de personaje heroico, los cuales se van reinventando según la época, según la cultura y según el interés político o económico, que es lo que mueve lo político. Aparte de eso, me di cuenta que en su momento, que tanto en la mitología, como en la novela de aventuras, como en el pulp y como en la historieta, se asistió siempre desde una edad de oro hasta una edad de hierro. Entonces no es solamente que se esté repitiendo una aventura del héroe siempre, sino que también en la narrativa de aventura se va repitiendo un concepto de aventura, un concepto de héroes y también una suerte de iteración que se da desde la época de esplendor hasta la época de decadencia, para después venir un posterior renacimiento de aquello. Claro, interesante cuando dices también que a pesar de haber ciertas iteraciones, como tú mencionas, también esta figura va cambiando dependiendo del momento en que se produce, ¿no? Así es. No es lo mismo una heroína o un héroe del 2017 a uno de los años 50, ¿no? Hoy las heroínas son más decididas, son más ellas propias, ellas mismas, en lugar de la de los 50 que estaba apegada a su personaje heroico que la salvaba habitualmente, ¿no? Eso ya hace rato que, por lo menos, a nivel conceptual ha ido cambiando. De no hecho, sé todavía en la realidad, pero... De hecho, lo más interesante es que hoy en día el arquetipo femenino, de una u otra manera, ha llegado a igualar y a superar el arquetipo masculino, ya que no se trata solamente hoy en día de la mujer dentro de la historia, del personaje femenino, sino que puede ser una heroína de luz, como es Wonder Woman, por ejemplo, una heroína de oscuridad, como puede ser Black Widow, una antiheroína, como puede ser las protagonistas de los cómics de Warren Ellis, y así vamos mostrando cómo ellas mismas han logrado alzarse, y también dentro de Slice of Life y cosas no superheroicas, sí, como un arquetipo por sí solo. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema con algunas invitadas que vamos a tener en las próximas sesiones, pero quiero volver a tu libro y empezar a aterrizar esta investigación tuya, este pequeño ensayo en Chile. Dice así en la introducción: en Chile el contexto cultural ha permitido una intermitente aparición de estos arquetipos.
si bien ya acusan ejemplos tempranos en la recreación romántica de caudillos históricos como Manuel Rodríguez. Entrando al siglo XX, la literatura fantástica arroja ejemplos señeros en los casos de Román Calvo y el diputado Julio Telles, auténticos paladines solares creados por Alberto Edwards, para ofrecer después, décadas después, en Cao, el superhéroe del futuro, y el Meteoro, aventuras ilustradas influidas por la ficción estadounidense, ¿no? Entonces es interesante que en este libro tú no solo haces el típico repaso de las fases del héroe, que como tú mismo lo has dicho está en otros libros. Yo creo que el valor de tu libro, por un lado, es que revisita esto, pero también desde la historieta, porque aquí hay cine, hay literatura, pero también hay varios momentos en que aterrizas en la historieta y la historieta es en Chile. Eso me pareció muy interesante como aporte de tu libro. ¿Qué historietas mencionas tú, por ejemplo, acá? Que podríamos conversar y profundizar más de las que acabamos de mencionar. En general, ¿Sí? del caso chileno. ¿Sí? El caso chileno es súper interesante por las que ibas mencionando, sobre todo en el caso de Cao, por ejemplo, ya que es una suerte de Flash Gordon en muchos sentidos. Y tú te das cuenta también las restricciones culturales que tenemos, porque mientras Flash y Dale eran una pareja de amantes, Cao era un hombre casado. Cao es K-A-O, ¿no es cierto? Y hay que agradecer también aquí a Moisés Jason, que es un investigador que ha podido rescatar un poco ese personaje y hizo posible que nosotros lo conociéramos. ¿Qué te llamó entonces de Cao? ¿Te llamó la atención de que siendo Flash Gordon un tipo que tiene una novia, este tipo está casado? A la chilena, políticamente correcto. Mientras que Julio Telles, por ejemplo, una suerte de James Bond de la literatura chilena en los años 20, se maneja en un contexto de ciencia ficción que es digno de Nick Fury también. De acá nos estamos atreviendo, más allá de las parodias en las cuales inevitablemente caen los héroes mucho después. Pero logramos en su momento también llegar a ciertos personajes que tenían un valor autóctono muy poderoso, como Hijo de la Montaña, Sí. por ejemplo. Justamente lo tengo acá, Hijo de la Montaña, del arte de Mario Igor, que era una historieta fascinante. Está hecha al final del periodo de la Unidad Popular y el comienzo de la dictadura, y es una historieta realmente notable. Además del trabajo de Igor, que El trabajo de Igor es muy maravilloso, ser uno de es los una historieta muy ilustradores. psicodélica, yo creo que es la gran historieta psicodélica chilena, ¿no? Con una historia muy buena que muy poca gente conoce y que es absolutamente local, eso es lo bonito. es lamentable que por diversas restricciones que no vienen al caso comentar, no se pueda rescatar dentro Claro, no se dentro puede de reeditar. todo lo que se hizo, pero tenemos una cantidad de personajes tremendamente interesantes. No sé, tú piensas en Dini Nino, que no tiene nada que enviar a Indiana Jones. Dina y Nino que En se el publicaba planeta de Máximo Carvajal en Mampato, que también es una gran historieta de aventuras. Acá, por lo mismo, Chile tiene una cantera muy poderosa, sobre todo en los años 60 y 70, que también, gracias a gente como Moisés y ciertos libros, se ha podido redescubrir. Y ojalá llegue el día en que podamos poder nuevamente tenerlas en papel, ojalá, para que podamos seguir disfrutando de eso y ver que tenemos un acervo de mitología pop acá también. Claro, y historietas como justamente la que mencionaste tu Hijo de la Montaña, que no solo replica el modelo extranjero, sino que lo incorpora a lo local, ¿no? Así es. A la historia latinoamericana, que es muy hermoso. Yo recomiendo a los que encuentren por ahí en las ferias persas, a veces se me encuentra alguna historieta de Hijo de la Montaña que no fueron muchos números, y que lo compren, ¿no? Que lo compren y nos lo regalen. Esa es la idea. Otro momento acá en tu libro, dice así: a este grupo, aludiendo a grupos de superhéroes, se añade el Capitán Júpiter, creado por Luis Serna en 1966. Abducido por la patrulla del espacio desde un observatorio chileno, el científico Rex Van recibe un cinturón que le brinda 5 poderes para defender la Tierra: vuelo, invisibilidad, audición mejorada, emitir rayos y repeler agresiones físicas, constituyendo un símil chileno de Superman, disfraz incluido, con elementos de ciencia ficción comunes a su época. Hace pocas sesiones atrás, creo 2 sesiones atrás, Gabriel, recuerdo, estuvimos con Lincoln Fuentes, uno de los dibujantes de ese gran personaje creado por Luis Serna. Ahí tenemos otro personaje local, ¿no? Y muy característico de su época también. Sí. Si uno se fija, por ejemplo, hace un contraste con lo que estaba haciendo Alex Todd, el gran Alex Todd para Hanna-Barbera, con El Fantasma del Espacio, ¿Sí? o con Birdman, viene a ser una suerte como de respuesta a estos héroes científicos que intentaban imponer Marvel, intentaban tomarse la televisión, siempre desde la omnipotencia, que quizás el gran defecto que tenían muchos de nuestros personajes, y por supuesto que eso no era cuestionamiento, sino que donde el poder absurdo iba por delante. Algo que dentro de todo igual era atractivo para los lectores más pequeños, pero que en personajes como el Manque dentro del western lograron tener también... Otro personaje de Mario Igor. Lograron tener un cariz bastante avanzado. Ahí se nota la influencia también de la historia argentina.
La cantera argentina era bastante madura y se notó acá que cómo nos marcó. Sí. Oye, a mí siempre me ha llamado la atención dos temas, ¿no? Cuando uno habla de el Capitán Júpiter, por ejemplo, y cuando uno habla de Mi Sombra, el Intocable, versus sus contrapartes que serían, ¿no es cierto?, Superman o Tarzan o Tarzán. Cuando Superman y Tarzán en Norteamérica tienen el cabello negro, nuestros dos héroes son rubios. Paradojalmente, ¿no? En lugar de que acá hubiesen sido de cabello negro, los hacemos rubios. Bueno, hay una aspiración social, por supuesto, de eso. Y de hecho, en varias historietas de Mi Sombra lo dejan súper claro cuando las mujeres lo ven y dicen, parece un dios mitológico. Hay toda una proyección del ideal grecolatino en personajes como Mi Sombra. Y es más, también recordemos que Magua estaba enamorada de Víctor Nagalán. Sí. Su romance con Oqueté, que era indígena que iba con ella, fue bastante posterior y a la época de Quimantú. Hay nuevamente una proyección desde la humildad de las cosas con intentar equipararnos de alguna manera. Sí. No obstante, yo quiero aclarar aquí que seguramente tú también compartes esta opinión, que a pesar de esta pequeña observación, nosotros somos fans de esas historietas, ¿no? Absolutamente. Y nos gustan y mucho. Coleccionistas. Y coleccionistas de esas historietas también, por cierto. Acá, otra historieta que mencionas en tu libro, Judex. Mario Igor una vez más, con Roca, creo que si mal no recuerdo el guionista. Probablemente 1977. Por su parte es un arqueólogo, Judex, al que cierto medallón transporta a una dimensión donde se le espera como a un salvador. En historias escapistas, deudoras de John Carter y la fantasía heroica que nutren a sus autores, claro, Adrián Roca y Mario Igor. Roca en guiones y el gran Mario Igor en dibujos, ¿no? Ahí tenemos otra gran historieta chilena, ¿no es cierto?, que se publicó episódicamente en Mampato. Así es. Y bueno, toma el nombre de este personaje de ciencia ficción francés, de las seriales de los años 20, del principio del siglo XX. Y también le da un contexto que es bastante avanzado. Insisto, hoy en día mucho de lo que hace Image en cuanto a aventura, lo que proyecta Dynamite en Estados Unidos, no tiene mucha diferencia con lo que intentábamos hacer acá, quizás con menos recursos, quizás con guiones un poquito más toscos, pero que van apuntando a personajes aventureros por sobre el superhéroe. Chile, bien consciente de que la tradición del superhéroe es ante todo estadounidense, a la falta de un acervo histórico, vienen y proyectan esta respuesta en aventureros que tienen su propia valía. Sí, a mí, detengámonos un poco en el manque, ¿no? Tú mencionaste hace poco el manque como una especie de tributo también, un personaje tributario de tal vez de El Zorro, ¿no? Tiene mucho el Zorro, el manque, de hecho el original sobre todo, sí, que era un afuerino y que va intentando rescatar la tradición del campo chileno, sobre todo el desposeído, no siempre encarnado la figura siniestra del patrón, pero sí apuntando al desposeído. Sí, hay estudios que no se han hecho, pero sabemos, los que hemos leído el manque, que al principio la idea de Mario Igor es hacer un justiciero a caballo como el Zorro. Cuando lo publica en el periodo de Quemantú se convierte en un obrero que va de pueblo en pueblo. Así es. Y que tiene episodios muy interesantes como aparece en un terremoto, cosas que no habían aparecido en la historieta chilena. Después, cuando se va a Quimantú, ahí vuelve a ser este héroe de capa y caballo, ¿no es cierto?, que se enfrenta a historias y aventuras en el campo chileno. Y al lado de la ley. Y al lado de la ley. De la ley de su época, hay que decirlo. Entonces, es interesante cómo ese personaje que él siempre quiso hacer fue pasando por distintos periodos que tienen que ver con el entorno político-social en que estaba. A mí me llama harto la atención, sobre todo en el manque, cuando uno puede ver historietas donde justamente en la época de cuando era fuerino se enfrenta al abuso del patrón. Exacto. Mientras que cuando llega ya la época de los 70, posterior al golpe, el propio Manque en uno de sus capítulos le dice a un tipo que quiere vengar la muerte de su esposa, no, deja que los militares hagan justicia porque ellos saben. Claro. Algo habría sido impensable dentro del concepto original, pues. Pero él refleja muy bien cómo va evolucionando. Es un personaje que merece, yo creo, si no una revisión, cosa que es bastante difícil porque hay muchos derechos ahí que están en juego y eso hace dificultosa su edición, sí un estudio interesante para arrojar luces sobre de dónde venimos con nuestros héroes, que tenemos muchos héroes y heroínas. Así es. ¿No? Como por ejemplo esta. La historieta chilena, dice Gonzalo en su libro Máscaras, aporta a la Jungle Girls con Magua, 1967, la reina de la selva amazónica que preside la silla del diablo en el profundo Mato Grosso, teniendo como única pista sobre su origen un Cris malayo. Termina viajando a la India junto a sus aliados, donde cambia lugar con Kanda, la guerrera rubia más inclinada a la fantasía heroica. Añádase a Kouma, la reina blanca, 1976, que imparte justicia en un recóndito lugar de la selva amazónica. Magua es un personaje notable. Es mi favorito de todos los clásicos, de hecho. Creado originalmente por Juan Marino, con dibujos de varios autores, entre los que destaca Juan Francisco Jara, por ejemplo, y en el periodo final, ¿cómo se llama? Tapietón. Y Lincoln Fuentes. Y Lincoln Fuentes en algún periodo. Es interesante, porque
conversemos sobre ella. Cuando está en la silla del diablo en el Mato Grosso, que es una heroína ya latinoamericana, ¿no? Así es. Bueno, antes de la irrupción de Wonder Woman en el cómic estadounidense, quizás la más importante protagonista de cómics en Estados Unidos era Sheena, Reina de la Selva. Exacto. Que de hecho incluso tenía un sidekick masculino y fue creación de Will Eisner a todo esto. Acá hay una suerte de respuesta, pero una respuesta muy latina, como pasaba también con otros personajes de acá. Y nunca la historieta de ella se enfoca en encontrar el origen de ella, sino que en ver cómo ella trata de impartir justicia en el Mato Grosso. Y no siempre es la protagonista. Hay un capítulo muy bueno que se llama La Patrulla Perdida, de hecho, que lo dedican justamente a un grupo de soldados que se pierden y los pocos que logran llegar a la Hay que decir tierra. que los guiones de Magua, yo creo que con todo lo que yo admiro y amo al Dr. Mortis, diría que Juan Marino realmente se la jugó más en Magua con historietas mucho más osadas, ¿no? Incluso ella también combate al hombre blanco en la selva. Es que tenía mayores licencias, se dio, porque con Mortis siempre tiene que haber una forma de enfocar el mal y de que triunfe. Acá podía darse mucho más. Y las historias son bastante legibles hasta el día de hoy, disfrutables completamente. Por supuesto. Magua pasa por otro periodo también. Después del golpe de Estado, hacia el final de eso, es reemplazada por Kanda, ¿no? La historia, para los que no lo conocen, Magua llega a un lugar, encuentra su origen finalmente. Este origen que tú dices acá, que bastante bien, dices que a la mitad de la historia se dicen, yo vengo de la India, parece. Y ella va en busca de su propio destino. Interesante también, ¿no? Y además otra historieta chilena que cierra ese destino, porque otras quedan inconclusas. Esta se cierra, pero se cierra de manera muy especial, ¿no? Magua encuentra un portal a otra dimensión, cruza, y cuando cruza, pareciera que de la otra dimensión tiene que haber alguien acá. Entonces envían a este personaje que es Kanda, pero es rubia. La morena es reemplazada por una rubia, ya en plena dictadura militar. Otra vez, hablan tal vez de su época, ¿o no? Dentro de todo, igual hay un cierre un tanto engañoso para la aventura del héroe con Magua. No la termina Juan Marino también, ¿eh? Hay que aclarar aquello. Claro, pero sí, nos traen un personaje que es completamente opuesto. Diferente. Y intentando irse por el lado de la evasión y alejándolo de toda la impronta política que se le había dado. Claro, y con una impronta un poco más de ciencia ficción inclusive. Hay una ciudad perdida que podría ser, no sé, pues, en donde tienen naves que vuelan, hay una tecnología extraña, monstruos. Se vuelve más de aventura, más fantástica, diría yo. No obstante, también hay que tener súper claro que no es algo, digamos, privativo de nosotros, porque sí, por supuesto, el Batman de 1939 y el Batman de 1944 son muy distintos. El de 1944 ya es un policía que va al servicio de la, digamos, que investiga, ¿no? Cuando algunos de la justicia, dicen, pero no claro, de la misma que de la justicia. El original Batman andaba con una pistola, sí, fumaba, era violento, mataba. sí. Cosas que hoy en día contradicen mucho su mitología, pero tuvo que ver también con algo que pasó con Batman y con The Shadow, la preocupación de las autoridades porque muchos grupos fascistas de derecha los estábamos tomando como ejemplos. Algo que uno no podría pensar que sería inverosímil, pero sí. Tanto en el caso de The Shadow como el primer Batman hubo agrupaciones fascistas inspiradas también en Ku Klux Klan que querían salir a hacer justicia por sus propias manos. Bueno, en balde Ku Klux Klan también usaba una máscara, ¿no? Oye, y en este libro tú, bueno, habla de historieta chilena, habla de pulp norteamericano, habla de historieta norteamericana, europea, más contemporánea, más antigua, etc. Y también haces estos pequeños cuadros que van al final, ¿no? ¿Puedes explicarnos qué es esto? ¿Qué hiciste acá? Pues estoy mostrando en este caso el ejemplo de Batman. Considerando que todo lo que se va exponiendo en los capítulos puede ser un poquito enredado o puede ser un poquito falto de sustento, agrego un par de esquemas inspirados en los estudios de Claude Lévi-Strauss y de Riveros para que intentar ver cómo la senda del héroe y la estructura mítica se va repitiendo en estos personajes, los cuales se van reiterando, sea que hablemos de Robin Hood, que hablemos del Zorro, que hablemos de The Shadow o hablemos de Batman. Y no solamente por la máscara y la justicia, sino que varios pasos que van cumpliendo. Es interesante cuando uno habla de este tema, que hoy hay mucha gente conociéndolos ya, siendo sistematizados por Campbell, los trata de incorporar en sus historias. Pero muchas de estas fueron creadas sin ese concepto en la mente, sino que naturalmente se producían así. Así es. ¿No? Es bien entretenido, por ejemplo, ver en la mitología clásica que antes de la guerra de Troya hubo otra invasión a Troya, hecha por los padres de los héroes que van a Troya y que dejan justamente a Ilión totalmente desolada y al rey
jurando venganza, como si viniera después la secuela, y la secuela vendría siendo la Guerra de Troya, o los propios argonautas que son la justicia de su época. Lamentablemente hasta el día de hoy sobrevivieron muy pocas de las historias de los argonautas, pero eran todo un siglo como que junto a la Justice League o los Vengadores. Entonces se iba dando. Claro, por eso se llama arquetipo, ¿no? Porque está tal vez arraigada en nuestra forma de narrar historias. Y va a seguir. El mentor, ¿no es cierto? La descenso a la caverna más profunda, enfrentar el miedo más terrible. Todo eso está, y finalmente la historia de las vidas de mucha gente, también enfrentarse a sus propios temores, avanzar en la vida, crecer. Bueno, el miedo a crecer. Esos son los héroes donde nosotros vamos proyectando nuestros propios intereses. Nuestras propias psiquis. Ansias. Sí. Oye, ¿sí? ¿Tú quieres una pregunta? Dale, ¿quieres hacerte una pregunta? Veámoslo, por ejemplo, lo que hablabas de las proyecciones, para la gente que no bebe mucho de la lectura, sino que bebe más de fuentes contemporáneas, pueden tomar a Harry Potter, a Luke Skywalker, a Neo. Que también están ahí. Y justamente van replicando lo mismo. También tienen un llamado a la aventura, también tienen un mentor, también tienen una iniciación que los va alejando para cumplir su misión. Sí. En realidad la historia occidental ha estado repitiendo la misma historia por ese lado y solamente vamos reinventando al personaje de acuerdo a nuestra época. Sí. Oye, ¿a quién recomendarías tú Máscaras? ¿Para quién está hecho este libro? ¿Quién es el lector o lector ideal de Máscaras para ti? Aquel que justamente no se conforme solamente con la pelea del bueno contra el malo, aquel que quiere aprender mucho más en el sentido de lo que es el desarrollo de sus héroes. Máscara, alguien lo escribió como el libro del héroe. Por ahí. Y a mí me pareció súper interesante eso, ya que si te entusiasmó, no sé, ver Los Vengadores, si te entusiasmó Los Guardianes de la Galaxia y empezás a hacer 2 más 2, puedes acercarte a este guante que esto ha seguido funcionando así. Una vez un diario también mostraba unos niños chicos que jugaban, uno era Batman, el otro era Superman, el otro era Bernardo Higgins, intentando rescatar a nuestros héroes. Esto se ha dado siempre. Para mí cualquier espíritu inquieto puede leer Máscaras porque el lenguaje que tiene tampoco es un lenguaje demasiado académico. Sí. Y la idea es empezar a darse cuenta que el rescate de lo audiovisual también pasa por sus tópicos. Sí. Hay que decir que es un libro de cultura pop, ¿no? Porque como yo decía al comienzo, no solo habla de cine, de historietas, sino que también de novelas. O sea, hay diferentes... Y hay un capítulo muy interesante a partir de toda una discusión social que se está realizando hoy en el Chile y en el mundo, que es sobre lo femenino, ¿no? Aquí está el capítulo 3, que es la idealización femenina, ¿no? Cuéntanos un poco de este capítulo. Bueno, lejos ha sido el capítulo que ha estado mucho más comentado. Cuando se acercan a hablar conmigo, hablan de ese capítulo. Y se trata justamente de lo que comentábamos al principio, cómo a partir de los tópicos originales, y siempre, lamentablemente, desde la perspectiva que le impone el hombre, la mujer va reflejando el ideal que le impone la sociedad. O tal vez, más que un reflejo de sí misma, es un reflejo de lo masculino en ella. Exacto, claro. En sociedad masculina. Claro, exacto. Por fortuna, estamos asistiendo al inicio de un fin de esa visión, donde tú puedes encontrar una cantidad de tópicos y una cantidad de arquetipos femeninos que no necesariamente van reflejando lo que un hombre quiere. O no son tributarios de lo masculino, sino que son propiamente femeninos. Una Lara Croft habría sido impensable, ya hablando de nuevas plataformas como los videojuegos, en los años 20, donde un personaje como Kevyor de Edgar Rice Burroughs seguía siendo la respuesta a la chica que tiene que decir por el amor entre uno o entre otro. Había muy pocas excepciones como Deja Torres, que si bien estaba enamorada de John Carter, ella podía tomar una espada y defenderse muy bien sola. Sí. Pero aún así todavía personajes que eran tributarios del amor masculino, esperándolo, buscándolo, sin ser totalmente independientes. Quizá por eso tiene tanto interés el aporte que hace Robert Howard con Lady Sonia Rogatino, conocido hoy en día como Red Sonja, ya que en sus aventuras, que originalmente están ambientadas en la Edad Media, el amor en ningún momento es un móvil, solamente la aventura. Ella y Black Anis, personajes de Robert Howard, el creador de Conan, son unos primeros atisbos de personajes súper independientes, mucho antes que Wonder Woman, por ejemplo, donde podemos ver que hay una autodeterminación que no depende del hombre. Y por eso también es súper interesante ver cómo en los años 60 personajes como Modesty Blaze dan origen a una nueva visión de heroínas que no son virginales. Si bien originalmente era una villana, la Viuda Negra y Cráneo Negro, lo que viene a ser la DC, son dentro de todas las primeras heroínas del mundo de los superhéroes que tienen una sexualidad muy manifiesta y son dueñas de ella, no son heroínas virginales como la Chica Invisible, por ejemplo.
y pueden justamente moverse en un mundo de hombres, con las armas muchas veces de hombres, pero sin por eso perder su feminidad. Sí. Bueno, hay mucho camino que recorrer ahí todavía, ¿no? Hay mucho camino que recorrer en estos personajes femeninos, de los cuales tú también haces así un capítulo bastante interesante sobre ello. También para que vayan viéndolo, hay también un capítulo dedicado al antihéroe, ¿no? Hay otro capítulo dedicado a la figura del eterno retorno, y ahí tú citas a Joseph Campbell, el investigador que hizo el famoso libro El héroe de las 1000 caras. Y al final hay el capítulo 7 en que divides esto en las edades heroicas de las que hablaste al comienzo de la entrevista, ¿no? Estas edades de, ¿no es cierto?, de bronce, de oro, de edad oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es un libro que ustedes encuentran en varias librerías, está aquí en Plop Galería, ¿o no? O va a estar, parece. Editado por Dojitia. Oye, cuéntanos para terminar ya y cerrar esta conversación de hoy, lo que se viene para lo que queda de este año o el próximo. ¿Qué proyectos hay concretos que puedas adelantar? Para este año se viene una historieta corta de corte policial contemporáneo. Quizás en el estilo, si quieren verlo, de Robocop o después de Red. Una historieta violenta ambientada en el futuro cercano con dibujos de Jimena, nuevamente Jimena Rodríguez. Jimena Rodríguez. También, si todo sale bien, tendría que aparecer un proyecto con Ariete sobre la perrita Laika, pero eso... ¿Sobre quién? ¿Con quién? La perra Laika. Sí, pero ¿con quién dijiste? Con Ariete. Pero... Ariete, la otra, una editorial que se llama Ariete. Ok. Una historia que resume o que recoge un poco lo que fue el sacrificio de la perra Laika en su época. Y al año que viene abordo el Slice of Life con una historia llamada Cigarrillos del Edén, ambientada en una juvenil ciudad X, en una ciudad X de Chile, sin demasiadas descripciones. También probablemente algo en el Weird Western, con Acción Comics, ambientado nuevamente en el país. Y quizás también un nuevo libro de ensayos. Ah, mira. ¿Y el viudo? ¿Se está trabajando en algo nuevo del viudo? Está completamente ya listo el guión para el próximo viudo. Ya, hay que dibujarlo. Exacto. Un poco. Oye, Gonzalo, yo quiero agradecerte que hayas venido con hoy día nosotros. Hablamos harto, mostramos los libros. Ya saben, El Viudo, Nuke o Nuke, El Ejército de Dios y Máscaras son libros, volúmenes que ustedes pueden encontrar de historieta, de ensayos. Y ese nuevo ensayo, ¿de qué más o menos sería el nuevo que está preparando? Da una pista. Y recién de hecho tocamos el tema. Pero no, ¿de qué? ¿Ensayo? ¿De qué? Tema, ligeramente. Las mujeres. Mujeres. Las mujeres, ok. Un nuevo ensayo entonces Gonzalo Llanedel, que hace falta libros más así, ¿eh? No solo de historietas, sino que comentar y hablar de lo que hacemos. No solo hacer. A veces es bueno parar y reflexionar un poquito para dónde vamos, qué referentes tenemos. Yo creo que es muy bonito lo que hiciste acá tú, en rescatar, y espero que se siga haciendo cada vez más, nuestros propios referentes del pasado. Para no mirar ya ni a Superman ni a Batman, sino que algunos de nosotros miramos al Manque, miramos a Magua, miramos a Mortis, ¿no? Algunos de esos personajes arquetípicos de nuestra propia cultura. Y que estamos ahí, y que están ahí, sí, al lado. Y se siguen sumando, eso es súper importante. Gracias a esta investigación de Moisés Jasón descubrimos a Cabo, por ejemplo, y hay más. Tenemos todos los años 80, por ejemplo. También. Ledeus Ran y todos ellos. Exacto, hay más personajes. Bueno, Gonzalo, ¿algo que decir antes de terminar? Nada, solamente agradecer nuevamente. Siempre es bueno poder hablar del trabajo de uno y compartir acá, sí, justamente hablando de historias, que es lo más importante, lo que nos reúne, las historias. Eso. Y a ustedes que también les gustan las historias y principalmente las historietas, los dejamos aquí en una nueva sesión de Viñetas del Fin del Mundo. Y no olviden, cada semana aquí estamos en Plop Galería, que nos recibe para conversar de estos temas. Viene público, a veces silencioso, a veces más bullicioso, pero siempre es bienvenido. Gabriel Raceto en las cámaras, Carlos Reyes acá frente a ustedes. Y los invito para la próxima semana a otro Viñetas del Fin del Mundo. Y no olviden buscarnos en el canal de YouTube. Viñetas del Fin del Mundo. Gracias.